Compañero, muy buenas tardes para todos. Hola, Buenas profe. tardes, profe. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Buenas, veo que todavía falta gente. ¿Será que hay mucho trancón o qué? Profe, es que el viaducto está bloqueado en este momento y hay un trancón infernal por la avenida del Río, de avenida 30 de agosto y por el centro. Entonces no sé si de pronto los compañeros puedan estar ahí, desafortunadamente, comiendo chicharrones. Sí, es posible que estén ahí metidos en el trancón. Bueno. Bueno, muchachos, bienvenidos a nuestro curso de formulación y evaluación de proyectos, al cual nos vamos a dedicar durante estas 8 tutorías de aquí en adelante. Como es costumbre, nos vamos a presentar. Para la presentación por el día de hoy, solamente les voy a pedir que me habiliten la cámara para conocernos, ¿sí? Me presento para los que no me conocen, creo que, no sé, creo que ninguno me conoce. O sí, algunos han tenido clase conmigo. Sí, profe. Yo sí, Alejandro, profe. Enis también. Sí, señor. Bueno, mi nombre es Giovanni Trujillo Aristizábal, yo soy administrador de empresas de la Universidad Nacional de Colombia. Trabajo con la herramienta como docente, como tutor, hace unos 5 años en las áreas de finanzas, economía, administración y proyectos. Entonces vamos a hacer una pequeña presentación, no vamos a poder registrar asistencia porque Odín está caído, yo se la registro luego. Es una presentación muy pequeña, me cuentan en qué semestre van, en qué programa, por favor, a qué se dedican. Me gusta saber a qué se dedican y por último, qué conocen sobre formulación y evaluación de proyectos, qué conocimientos previos tienen, qué de pronto oportunidades han tenido de tocar estos temas en otros ámbitos, en empresarial, en laboral, bueno, no sé, en algún otro escenario de tocar el tema de formulación o de proyectos como tal. Entonces, ¿quién quiere empezar? Por ejemplo, Alejandro. Profe, buenas noches. Bueno, volverlo a ver después de año y medio que tuve la última clase con usted. Ya estoy ya en quinto semestre de gestión logística. Estoy trabajando en la constructora Alpes, estoy como tecnólogo de la obra. A su vez estoy haciendo el cargo de almacenista y otra función, que es el residente de la obra. Estar pues obviamente pendiente de los obreros y que se lleve a cabalidad por los días la ejecución de lo que se haya planeado. Lo que yo entiendo por formulación y evaluación de proyectos es cuando nosotros hacemos un estudio de algo que queremos como llevar a realizar, pero tenemos que mirar los pros y contras de una cuenta. Y ya en la evaluación, pues con las personas que estamos en el proyecto, mirar cómo podemos realizarlo y mirar la viabilidad que tenemos hacia un futuro. Listo, Alejandro, muchas gracias. Andrés. Andrés Villa. Profe, compañeros, buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Andrés Felipe Villa, estoy en quinto semestre de Tecnología en Gestión Logística. Laboro actualmente en el Grupo Éxito, me desempeño como programador. Soy la persona encargada de prestar soporte técnico del sistema pues, dentro de la empresa. Y pues la verdad no he tenido como mucha oportunidad de interactuar con lo que es formulación de proyectos. Yo soy más como de ejecutar. Listo, Andrés, muchas gracias. Enis.
Buenas noches, compañeros y profesor. Mi nombre es Enis Janet Valencia. Estoy en séptimo semestre de Administración de Empresas y trabajo en Arturo Calle, Zona Franca, como operador logístico. Y pues de formulación y evaluación de proyectos, no, profe, la verdad conozco poco. Listo, Denis, muchas gracias. Laura. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Laura Ruiz. Estoy en quinto semestre de Administración de Negocios Internacionales. Por el momento solo estoy estudiando y no tengo conocimiento, pues mucho conocimiento con respecto a la materia. Listo, perfecto. Jonathan. Bueno, buenas noches para todos. Profesor, ¿cómo está? Mi nombre es Jonathan Herrera. Actualmente estoy cursando quinto semestre de gestión logística. Trabajo para Copidrogas en el centro de distribución. Pues en cuanto a lo de la materia, pues realmente no he tenido la oportunidad de entrarme en ese tema y saber como más a fondo. No, básicamente es eso. Muchas gracias. Listo, Jonathan, muchas gracias. Diego Guevara. Profe, buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Diego Andrés Guevara, soy estudiante de quinto semestre de gestión turística. Actualmente laboro en el grupo Magnetron, en el área de compras nacionales. Pues respecto a la materia, no tengo pues como mayor conocimiento, es algo totalmente nuevo para mí y pues con muchas expectativas. Listo, Diego, muchas gracias. Carolina. Carolina García. Presente, profe. Hola. Mi nombre es Carolina García, trabajo en una escuela de conducción que se llama Educar, en la parte administrativa, pues soy la encargada de la parte administrativa y de la operativa. De la materia fundamental de proyectos, perdón, de evaluación de proyectos, no tengo ni idea de la materia, es algo totalmente nuevo para mí. Antes estaba en la parte de contaduría pública y me pasé a la parte administrativa, y quedé más o menos en el quinto semestre. Ya, listo, Carolina, muchas gracias. María Camila. Buenas noches, yo estoy en noveno semestre de negocios internacionales. Yo laboro en un almacén de artículos de cuero y de la materia pues no tengo harto conocimiento. Listo, gracias. Ángela Marín. Buenas noches para todos. Mi nombre es Ángela Marín. Estoy actualmente en cuarto semestre de logística y laboro en Tama, que es una exportadora de aguacate Hat. Y de la materia, pues también es algo nuevo para mí, no tengo mucho conocimiento sobre ello. Listo, gracias. Carlos Andrés Jiménez. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Carlos Andrés Jiménez. Trabajo en coordinadora mercantil. Realmente tampoco conozco mucho acerca de esta materia, no tengo idea pues como de qué se trata. Y pues estoy en quinto semestre de gestión logística.
Listo, Carlos, muchas gracias. María Elena López. Hola, profe, buenas noches. Profe, qué pena, es que apenas me conecté. ¿Me puede retroalimentar un poquito sobre La qué incluye presentación. la presentación? Sí. ¿En qué curso vas? ¿A qué te dedicas? ¿Y qué conoces de la materia? Bueno, soy estudiante de Administración de Empresas, estoy homologando, trabajo como asistente de gerencia para una empresa que se llama Energitel y sobre la materia pues no conozco mucho. Creo que por su nombre podría decir que se trata de, no sé, eh, emprendimientos o algo que uno se pueda como, no sé, formular proyectos. Listo, María Elena, muchas gracias. Michelle, Michael. Profe, buenas noches. Apenas también me conecto, compañeros. Buenas noches. Mi nombre es Michael Bastidas. Actualmente estoy en el 5º semestre de gestión logística. Sobre la materia, pues realmente no conozco mucho, pero sí cargo muchas expectativas, profe. Muchas gracias. Listo, Michael. A usted muchas gracias. Bueno, muchachos, muchas gracias por la presentación. Asistencia queda pendiente. Bueno, lo primero que vamos a mirar es cómo estamos en plataforma. Vamos a ir a mirar cómo aparecemos allí. Profe, a mí en la plataforma todavía no me aparece de este nuevo trimestre, no me aparece nada. ¿Y qué te dice en el registro? Profe, a mí igual, yo escribí hoy y me dijeron que es que por la tarde quedaba abierto y no, hasta ahora no me aparece. Bueno, toca revisarlo. Bueno, sí está, así lo vemos. Ahí vemos la plataforma, muchachos. No, profe, yo no la veo. Yo tampoco la estoy viendo. Ah, profe, ahí se reunió ya registro también. Listo. Aquí. Sí, profe. Listo, ya. Bueno, listo. Entonces, así aparecemos en plataforma. Ya pues, digamos, con los que de pronto tengan alguna dificultad, pues entonces con registro estar pendientes para que todos estemos aquí, porque pues todas las actividades las hacemos por acá, por plataforma, ¿vale? Aparecemos como formulación y evaluación de proyectos martes. Aquí tenemos el saludo de bienvenida, los datos del tutor, los datos personales, el celular, el correo electrónico, por lo que se pueda necesitar. Bueno, este curso se llama Formulación y Evaluación de Proyectos. Por ahí algunos nos hablaban de emprendimiento, de, digamos, de planear algunas actividades hacia el futuro. Tiene que ver, sí, pues con todas esas cosas y con mucho más. El objetivo del curso pues es muy amplio. Básicamente nos dice, el objetivo general del curso es interpretar conocimientos, técnicas y herramientas, tanto en su dimensión teórica como práctica, en la identificación, análisis y formulación de proyectos de inversión que permitan satisfacer las necesidades, requerimientos y deseos de las personas y entidades para el desarrollo del bienestar social y económico para el país. Es decir, es un objetivo muy amplio, es adquirir unos conocimientos básicos sobre la gestión de proyectos como tal, sobre cómo se puede estudiar un proyecto, cómo se puede formular, cómo se puede evaluar para determinar su viabilidad. Estamos hablando de cualquier tipo de proyecto, puede ser el proyecto personal de ustedes, el montaje de una empresa, sea pequeña, mediana, grande, lo que sea. También dentro de las empresas, pues obviamente se maneja hoy en día el tema de la gestión de proyectos, pues porque ya no se toman decisiones como hace muchos años, que se tomaban decisiones desde el empirismo,
y tal vez desde la emoción, sino que ya hoy en día, pues las empresas de un tamaño importante, pues toman decisiones sobre bases un poquito más sólidas, y por eso hacemos formulación y evaluación de proyectos, para saber, digamos, con algún nivel de certeza cómo se puede desarrollar algún producto, alguna innovación, alguna ampliación, el cambio de un proceso interno, el cambio de un proceso administrativo, cualquier cosa que yo pueda, digamos, implementar dentro de la empresa como tal, pues es susceptible de desarrollarla mediante una evaluación de proyectos. Y hoy en día lo hacemos así, pues precisamente por eso, para disminuir esa incertidumbre que tenemos en los resultados finales. El curso pues va a dar inicio hoy entonces, abril 20, y vamos más o menos, creo yo, como hasta el 8 de junio. Los espacios de comunicación que vamos a tener son el foro de consultas permanente, el grupo de WhatsApp y de forma directa con los datos que están aquí, si en algún momento se requiere una comunicación directa. El sistema de evaluación, aquí está plasmado, pero pues lo vamos a ver ahorita desde la concertación del compromiso académico, que nos quede más claro y nos pongamos de acuerdo allí en este tema. También tenemos ya acá el módulo del curso. Tenemos el plan de aula, que ya lo vamos a revisar, la concertación del compromiso académico, la participación y la asistencia, que ya ahorita les explico de qué se trata. También tenemos el recorderis sobre las notas, muchachos. Siempre lo hago, me gusta hacerlo. Digamos, para invitarlos a que estemos muy pendientes de las notas, que no esperemos hasta el final para revisar si tengo un taller calificado, si me faltó, si la nota no me pareció satisfactoria. Bueno, entonces estarla revisando permanentemente para que lleguemos al día, por allá a los primeros días de junio, cuando estemos terminando el ciclo como tal. Aquí está el link de acceso para todas las tutorías. 15 minutos antes de la tutoría les va a llegar información por WhatsApp, y les llega también a los correos sobre la hora de inicio del encuentro como tal. También tenemos aquí, digamos, ya la programación de las actividades a las que nos vamos a dedicar, pero ya lo vamos a mirar por el módulo. Lo de la semana 1, que vamos a hacer hoy, conceptos y generalidades. Lo de la semana 2, que van a ser etapas y tipos de proyectos. Lo de la semana 3, que vamos a trabajar en el estudio de mercado de un proyecto. Lo de la semana 4, que es el estudio técnico de un proyecto. La semana 5, que es el estudio legal y organizacional de un proyecto. La semana 6, que es el estudio financiero del proyecto. Y último, y la semana 7, donde vamos a trabajar una metodología para evaluar unos proyectos que no son productivos, que son proyectos sociales, que se llama la matriz del marco lógico, que es importante también dentro del pensum. Y en la semana 8 vamos a hacer una presentación de los trabajos que vamos a ir haciendo acumulativos de la siguiente semana en adelante, de la semana 3 en adelante, porque vamos a hacer unos proyectos como tal, los vamos a hacer en grupos. Vamos a desarrollar una metodología de formulación y evaluación de proyectos. Yo les voy a dar unos temas muy básicos y lo vamos a hacer, no con un nivel, digamos, de profundidad muy alto, pero sí con el ánimo de conseguir el conocimiento que requiramos para poder tener la capacidad de formular y evaluar un proyecto y decidir en un momento dado si es viable o es inviable, o no es viable por cualquiera de los motivos posibles. Muchachos, ¿preguntas hasta aquí? No, profe, todo claro. Bueno, No, listo. profe, bien. Listo, bueno, entonces vamos a... Espérenme un segundito, por favor. Bueno, ahorita vamos a revisar entonces el plan de aula, que también lo tenemos en la plataforma. Este es el plan de aula. Ahí lo vemos. Sí, profe.
Bueno, listo. Entonces, en este plan de aula, está como el derrotero, digamos, el cronograma que vamos a trabajar. Pero primero vamos a mirar unas competencias genéricas y unas competencias específicas que nosotros vamos a colocar como, digamos, como meta desde hoy, ¿sí? Para adquirir en estas 8 tutorías. Sería importante que lo lográramos, la idea es que lo logremos al final del curso. Lo primero, como competencias genéricas, sería reconocer la dinámica de la gestión de proyectos en los ámbitos locales y nacionales. Esto es importante, digamos, porque, como les comentaba ahorita, todas las empresas hoy en día de un tamaño importante ejecutan sus actividades importantes, digamos, estratégicas bajo la modalidad de proyectos. No están permanentemente generando proyectos, porque no es el tema, ¿cierto? No es el trabajo de una empresa, digamos, estar a toda hora trabajando proyectos como tal. Pero cuando hay que cuando tenemos que implementar una innovación en un producto, un cambio de funcionalidad, una ampliación de una zona comercial, bueno, una estrategia comercial como tal, cualquier tipo de estas situaciones, pues entonces lo hacemos mediante la formulación de proyectos como tal. No existe, digamos, hay una especialización en proyectos, pero como tal, digamos, no hay una certificación como propia o una carrera, digamos, que nos diga o que nos dé una formación como gestores de proyectos, como expertos en proyectos como tal. El empirismo juega aquí mucho y digamos la experiencia que tienen las personas en cada uno de los campos. Y mañana vamos a adelantar un proyecto sobre un avance tecnológico en el tema de las comunicaciones, pues necesitaremos una persona experta en eso para que nos asesore, pero no existe como un profesional exacto, digamos, que sea dedicado a proyectos como tal. También describir con claridad los procesos que deben surtirse para la formulación eficiente de proyectos, eso lo vamos a mirar. Ahorita, pues, y poco a poco lo vamos a trabajar durante el curso, cuáles son los procesos, es decir, cuáles son las etapas que se van dando para uno ir puliendo, digámoslo así, o ir determinando si el proyecto es viable o no es viable. También comprender la utilidad de la gestión de proyectos en las empresas. ¿Para qué sirve eso? O sea, ¿por qué se hacen? ¿Por qué se invierte dinero? ¿Por qué se invierte tiempo y esfuerzo en el tema de los proyectos como tal? También describir con claridad los pasos a seguir para evaluar un proyecto. Y como competencias específicas nos vamos a poner las siguientes: identificar los tipos de proyectos que se pueden desarrollar en las regiones, identificar las diferentes fases tácticas de los proyectos y valorar los diferentes estudios que deben realizarse dentro de la evaluación de los proyectos. Esa valoración la vamos a ir haciendo paulatinamente con los trabajos que vamos a hacer, que son proyectos como tal, creación de empresas productoras de, bueno, una de lácteos, una de productos de aseo, una de prendas de vestir, bueno, cualquier cosa. Son cosas muy básicas, digamos, para poder desarrollar los temas de manera más clara. Entonces, esa valoración pues la vamos a ir haciendo paulatinamente. La valoración es pues, simplemente después de terminar cualquier estudio, pues hacer la valoración correspondiente, decir, este estudio es viable por esto y esto y esto y esto, o no es viable por esto y esto y esto. Los proyectos como tal, la evaluación de proyectos se realiza para evaluar los proyectos, no para aprobarlos, y eso quiero que quede claro. Yo no evalúo un proyecto con el ánimo de aprobarlo, yo lo evalúo con el ánimo de conocer su viabilidad. Yo puedo también evaluar un proyecto y decir que no es viable, o sea, que por el momento no me parece, que no va a tener éxito y desecharlo de una vez. O también puedo decir que puede ser llevado a cabo, pero más adelante, sí, puede ser aplazado. O puede ser aprobado de una vez y decir, hombre, sí, el proyecto es buenísimo y vamos a implementarlo. Entonces, ojo, porque muchas veces se cree o se piensa que uno evalúa un proyecto con el ánimo de aprobarlo y que siempre hay que aprobarlo. No, no necesariamente. La evaluación es para determinar la viabilidad real, no para simplemente aprobarlo. Vale, muchachos. Sí, profe.
Bueno, aquí está entonces el derrotero que vamos a seguir durante las 8 tutorías. Aquí está pues la fecha de cada uno, cómo vamos a trabajar. Hoy vamos a trabajar generalidades sobre proyectos y tipos. Dentro de 8 días en la segunda vamos a trabajar etapas. En la tutoría 3 vamos a trabajar el estudio de mercados. Ahí vamos a comenzar ya a elaborar los trabajos como tal que vamos a hacer. Luego en la 4 vamos a trabajar el estudio técnico. En la 5 vamos a trabajar el estudio legal y organizacional. En la 6 el estudio financiero. En la 7, aquí en el estudio financiero vamos a cerrar lo que es el proyecto productivo, o sea, hasta ahí vamos a llegar con ese proyecto productivo, pues porque el estudio financiero y el cálculo de los indicadores financieros es como ya el fin del proyecto como tal, es decir, hasta ahí llega. En el estudio financiero se acopia la información de todos los otros estudios y se llega a la conclusión por medio del cálculo de unos indicadores financieros de si es viable desde ese punto de vista, si va a generar las utilidades, los recursos, si va a presentar los retornos sobre la inversión que se haga. Ahí terminaríamos, digamos, lo que es el tema productivo, ¿cierto? En la 7ª miraríamos la metodología de los proyectos sociales, que son esos proyectos, aquellos proyectos que no persiguen, como los proyectos productivos, una utilidad X, ¿sí? Un beneficio sobre la inversión, sino que persiguen solucionar unos temas puntuales, tal vez en una parte de la sociedad, digamos, en una comunidad vulnerable, o con necesidades o en peligro, que puedan, digamos, implementar ONGs, organismos estatales, también empresas privadas lo pueden hacer, lo pueden financiar, pero entonces tiene una metodología diferente a la de proyectos productivos y es importante que la conozcamos. Se llama la matriz de marco lógico y es la metodología para la evaluación de proyectos sociales. Eso sería en la tutoría número 7, que ocurriría por allá como el 1 de junio, creo yo, no sé. La verdad es que el cronograma a mí siempre como que me habla. Y en la siguiente, en la 8ª, pues tendríamos recuperaciones de temas y si hubiese necesidad, si hubiésemos perdido temas, y ese día hacemos el final. Ese día vamos a hacer una pequeña presentación sobre los trabajos que hicimos, sobre estos estudios, este proyecto, y eso sería el examen final. Preguntas, muchachos. Profe, Carolina, dímelo. esos trabajos que tú dices o esa presentación, usted nos va a dar una guía de cómo se realizan y todo eso. Claro, poco a poco los vamos a ir construyendo durante las tutorías. O sea, desde la tutoría 3 que comenzamos a trabajar el estudio de mercados, ese día vamos a mirar cómo se hace, cuáles son los puntos básicos, y va a ser un trabajo, digamos, va a ser un proyecto como tal, pero como les digo, no va a ser con el detalle de un proyecto para una graduación o algo así, no. Simplemente vamos a hacer un ejercicio académico para poder apropiarnos de ese conocimiento en el tema de evaluación de proyectos. Pero sí, lo vamos a ir construyendo paso a paso. En la tutoría 3 hacemos un trabajo sobre estudio de mercados, definimos los puntos y cuáles son las actividades que vamos a realizar allí. Eso es acumulativo. Luego tenemos otro que es el estudio técnico. También tiene unos puntos básicos, entonces se desarrollan tal, pero yo los voy guiando paso por paso en la elaboración del trabajo. Luego pasaremos al estudio legal y organizacional y por último al estudio financiero. Pero sí, va a ser guiado, obviamente, tutoría tras tutoría. Y también, obviamente, para efectos de presentación y eso, y de formato, también les presto una guía que les puede servir ¿cierto? De esquema, pues, digámoslo así. Ok, profe, gracias. Listo. ¿Qué otra pregunta, muchachos? Bueno, ahorita entonces les voy a compartir
la concertación del compromiso académico. Ahí la vemos. Sí, profe. Bueno, entonces, esta concertación nos habla de cómo vamos a evaluar el curso, ¿cierto? Esta es la parte como legal. Estamos iniciando entonces hoy, la estamos diligenciando en abril 20, jornada noche, el nombre de la asignatura, bueno. Simplemente esta es, como les digo, la parte legal. Dice que en la primera sesión de clases el docente realizará la presentación de los temas a desarrollar. Ya los he presentado, pero ya los vamos a ver más en detalle en el módulo. También que la concertación del compromiso académico será firmada por el docente y un estudiante que actuará como representante. También que la concertación se desarrolla bajo parámetros legales del capítulo 11 del reglamento estudiantil y el acuerdo número 1 y el acuerdo número 12 del consejo directivo. Y también que nosotros como docentes, como tutores, tendremos la obligación de ingresar esas notas de los estudiantes por las distintas actividades en el sistema académico, máximo 5 días después de haberlas presentado. Y que después de que terminemos tenemos que consolidar el 100% de las notas, presentarlas, subirlas a los aplicativos y también entregarlas firmadas en la decanatura. Eso es como la parte legal. Esta es como la concertación del compromiso académico, muchachos. Entonces, miren, como el trabajo que nosotros vamos a hacer es desarrollar un proyecto como tal. Vuelvo y les repito, o sea, para que no se asusten pues y tal, no es un aplicativo que tengan que llevar al fondo, no, es simplemente desarrollar los temas y entenderlos, pero es la única manera que tenemos para hacerlo, ¿sí? Porque teóricamente pues no podríamos. Entonces, para el primer parcial de ese trabajo que nosotros vamos a hacer acumulativo, vamos a ir elaborando. En la semana 5, que es como el 18 de mayo, nosotros vamos a hacer una presentación del avance del proyecto hasta el estudio de mercado, es decir, el primer estudio, que lo vamos a ver en la tutoría 3. Entonces, lo veríamos en la tutoría 3 y en la tutoría 5 lo presentaríamos y esa sería la nota del primer parcial. Los trabajos son acumulativos, yo les voy a ir explicando poco a poco cómo se desarrolla. Es decir, no vale, por ejemplo, no presentar el primero y no presentar el segundo y presentar el último y decir, profe, ahí están todos. No se vale, es acumulativo. En el primer parcial se presenta el estudio de mercados. En el segundo parcial, después del estudio de mercados viene un estudio técnico, pero el segundo parcial se evalúa con el estudio organizacional y legal y ocurrirá en la tutoría 7, que es como el 1 de junio. Pero en ese momento el trabajo ya deberá llevar la primera inclusión, que es el primer estudio, que es el estudio de mercados, también el estudio técnico y también el estudio legal y organizacional. Y el estudio técnico viene, ese no es ni primero ni segundo parcial, ese entra dentro de la nota de seguimiento, pero debe ser acumulativo. No sé si eso sea claro, muchachos. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, el final es la presentación del proyecto, después hasta el estudio financiero con los indicadores, y ese día pues cada uno hace una pequeña, no es una exposición, digamos, no es una presentación, pues simplemente con lo que hizo, con el archivo que configuró, donde están todos los estudios, pues simplemente nos cuentan 5 minuticos cómo le fue, qué fue lo que hizo, cómo le pareció, bueno, esto y aquello, sí, y cómo le salieron los indicadores. Y para el 25% de seguimiento, pues tendremos algunos informes de lectura que eventualmente se pidan, talleres que se hagan en clase, trabajos de investigación, y lo otro es la participación y la asistencia. Ustedes, de pronto, los que ya han trabajado conmigo, pues de pronto ya conocen un poquito más este tema, y es que a mí me gusta que durante la semana ustedes vayan e investiguen temas que tengan que ver con la materia, o con cultura general, o con el momento. Digamos, como futuros profesionales debemos estar enterados de lo que está ocurriendo. Entonces, esa participación activa es eso, es traer un tema, alguien lee durante la semana en algún blog, en alguna revista, en alguna publicación, un tema interesante sobre proyectos, sobre economía, sobre, bueno, algo que le parezca interesante, y viene y lo comparte con el grupo. Eso les vale como nota para la participación. Y la asistencia, pues, la asistencia, ¿cierto? Es estar aquí en las tutorías haciendo presencia. También, obviamente, pues tiene una nota que desde hoy pues empieza con un 5, pero pues empieza a perder valor en la medida en que se vayan presentando fallas.
o en la medida en que en que no se participe. No sé si sea claro, muchachos. Sí, profe, Está todo claro, bien. profe. Bueno. Entonces, no hay contrapropuesta, reclamos sobre esta concertación de compromiso académico. No, profe, por mi parte está todo claro. Bueno, ¿quién es el representante del grupo? Profe, pues si quiere yo le colaboro con la firma porque yo la tengo digital. Por mí no hay problema. Listo, entonces que Alejandro sea el representante, muchachos. Sí, profe. Listo, pues. Entonces, yo le mando la concertación para la firma y me la devuelve, yo la mando por WhatsApp, me la devuelve por ahí, sí, con la firma escaneada, ¿vale? Listo, profe, de una. Listo, pues. Bueno, muchachos, ¿preguntas hasta aquí? Por mi parte, voy muy bien, profe. Siga. Bueno, listo. Vamos a mirar el módulo. Ahí lo vemos. Sí, Sí, profe. profe. Bueno, entonces esto es el módulo de formulación y evaluación de proyectos. Vamos a ver por mapa de la asignatura. Nosotros vamos a empezar mirando, miremoslo acá. Vamos a empezar hablando de lo que es el propósito general del módulo, el objetivo, los objetivos específicos, el contenido. Luego vamos a ver formulación de proyectos como tal. Este videito no aparece en YouTube, pero vamos a ver otro que también es interesante. Luego vamos a pasar a ver una relación de conceptos sobre tipos, tipología, etapas y metodologías de formulación de proyectos, ¿sí? Esto lo vamos a ver entre hoy y la siguiente tutoría y nos salimos de la parte teórica ahí. Ya en la tercera comenzamos... Discúlpenme un segundo.
Bueno, entonces les decía que esta parte la vamos a evacuar entre esta y la otra. ¿Sí me escuchan, muchachos? Sí, profe. Entre esta y la próxima tutoría, para que ya entremos después a lo que es práctico, lo que son los estudios como tal. Aquí vamos a hablar sobre, esto es pura, digamos, literatura o conceptos sobre proyectos como tal. La tipología, las definiciones, los tipos de proyectos que existen, según según el aspecto, digamos, que uno mire, según la rentabilidad. Bueno, esto lo vamos a ver en detalle, digamos, yo creo que dentro de 8 días. Y luego vamos a ver las etapas ya vamos a pasar a ver las etapas de un proyecto como tal. Entonces vamos a ver la idea, la preinversión, lo que es la inversión, lo que es la operación, lo que es la evaluación ex post, que es las actividades que se llevan a cabo en los proyectos después de que se ponen en marcha, la evaluación la evaluación posterior. Y hasta la preinversión, pues hablamos de evaluación ex ante, es decir, la evaluación que se hace o la formulación que se hace antes de ponerlo en marcha. Las etapas de los proyectos. Y ya aquí vamos a entrar a la metodología de formulación y evaluación. Entonces, aquí en esta metodología vamos a hablar de formulación, preparación, evaluación. Ahí vamos a terminar esta unidad, que la terminamos dentro de 8 días. Y entramos a los estudios de evaluación. Entonces, en esos estudios de evaluación nosotros vamos a tener el estudio de mercado, el estudio de soporte, que es el técnico, legal, organizacional y ambiental, si fuera necesario hacer un estudio ambiental. Hay que hacer un análisis de riesgo también para los proyectos, porque ustedes saben que todas las actividades tienen un riesgo, todos sus proyectos tienen riesgo, y un estudio financiero, que es el final, la evaluación de la rentabilidad de la inversión. Entonces, vamos a trabajar como la conceptualización en estas dos tutorías, ya les dije, como hasta acá, y luego vamos a ver en la tutoría, la 3, en la 4, la 5 y en la 6, estos temas con los cuales vamos a ir desarrollando paso a paso esos proyectos como tal. De aquí en adelante pues está la explicación de cada uno, que es el estudio de mercado, luego viene el estudio técnico, pero no lo vamos a ver ahorita en detalle. Yo les voy a dejar, ya está ya en plataforma sugerida las lecturas que ustedes deben hacer, son unas lecturas muy cortas que espero que hagan, muchachos, sobre módulo y unas presentaciones sobre los estudios como tal. Niños, preguntas, dudas, observaciones. Profe, estaba mirando en la plataforma, todavía no me aparece, pues, como la materia. Ah, bueno, esa parte sí es con registro, ¿sí? Entonces, porfa, ponernos pilas con eso para que aparezcamos lo más pronto posible, porque todas las actividades las montamos en plataforma y las evaluamos allí, ¿vale, muchachos? Profe, yo le voy a mandar un correo, entonces, perdón, un WhatsApp ya a los de registro, porque yo creo que ellos están hasta las 8. A ver qué respuesta nos dan sobre qué pasó, Sí, porque no estamos registrados con usted. sí, de una, sí, pasémoslo para que hagamos eso rápido. Seis veces se van quedando y se van quedando y pasan 2, 3 actividades y no tenemos cómo mirarlas, ¿vale? Listo, profe. Bueno, muchachos, mire,
Bueno, muchachos, entonces les contaba. En esta materia, digamos, de formulación y evaluación de proyectos está orientada hacia adquirir los conocimientos en esa materia precisamente. Es decir, que nosotros tengamos la capacidad de mañana en la empresa donde trabajemos, en el proyecto que vayamos a emprender, tener unas herramientas técnicas, ¿sí? Para poder determinar desde el punto de vista del mercado, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista financiero, qué tan viable es nuestro proyecto. Igual también, mañana cuando estemos trabajando hoy en una empresa importante y haya que, digamos, participar en un proyecto X, pues tengamos también, digamos, como los conocimientos o las herramientas para poder participar allí, para poder trabajar con estos grupos de proyectos. Esa es la finalidad de la materia como tal. Sin embargo, si alguien, por ejemplo, está en este momento desarrollando algún proyecto para graduarse o para, bueno, no sé, o está llevando algún aplicativo y algo de esto le sirve o en algo le podemos colaborar para, como asesoría, pues sería excelente, ¿cierto? Pero básicamente la materia está destinada a eso, que ustedes adquieran los conocimientos para manejar ya de forma adecuada la formulación de un proyecto como tal, o tengamos los conocimientos básicos, es decir, yo no pretendo que de aquí salgamos mañana expertos en gerencia de proyectos, no, pero pues que sí conozcamos cómo se hace, qué pasos se llevan, cuáles son las etapas, qué es lo importante de los proyectos, digamos, la esencia, por qué se hacen, por qué se llevan a cabo. Entonces, digamos que lo que les quería decir es que la esencia de la materia es esa, es adquirir ese conocimiento como tal y no realizar un trabajo. Lo vamos a realizar acá, sí, pues, digamos, a nivel somero, pues para poder practicar los conocimientos como tal y llevarlos, digamos, a plasmarlos en un trabajo que es mucho más académico que hacerlo sobre exámenes o sobre preguntas en un tema como este, pues que es tan práctico. Vamos a empezar entonces, vamos a mirar un videito que está en la plataforma. Es un video de un señor español. Me gusta presentarlo porque él tiene una claridad conceptual sobre los proyectos buena. Y entonces luego debatimos un poquito sobre él. Como no lo podemos ver conjunto porque el audio no nos da, entonces lo vamos a ver cada uno, ¿vale? Listo, profe. Listo, entonces yo les voy a cargar ya en... Profe, ¿usted nos puede compartir el link a los que no, todavía no tenemos en plataforma, por favor? Sí, claro, yo lo paso, mira, el link lo paso por Meet ya y por el grupo de WhatsApp. Dame un segundito, ¿sí? Listo, muchachos. Es un video de 10 minuticos, entonces veámoslo cada uno y nos vemos en 10 minutos, ¿vale? Y hacemos los comentarios y trabajamos sobre él. Listo, muchachos. Listo, profe.
Listo, muchachos, ya terminamos. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, hablemos un poquitico de lo que nos dice el señor, ¿cómo se llama él? Julio Rodríguez. Julio Rodríguez se llama así. Bueno, sobre la conceptualización de los proyectos. ¿Qué nos dice él? A ver. Profe, nos dice que cuando debemos de tener un proyecto, como tener la visión y mirar hacia qué clientes queremos llevar el proyecto. También mirar, buscar la forma del tiempo, porque el tiempo en el que se va a trabajar el proyecto y en el que se va a entregar, y no tener varios proyectos al mismo tiempo, porque esto puede llegar a generar un caos y puede llegar a generar a fracasar todos los proyectos que se estén haciendo al mismo tiempo. Listo, muchas gracias. ¿Algo más, muchachos? Profe, de pronto, pues, de acuerdo a lo que usted, y escuchando ahí del video, dice pues de que un proyecto es una oportunidad de mejora y pues también debe tener presente pues el tipo, la que sea viable esa mejora que se pretende, como igual también tener unos objetivos tangibles, medibles y realizables. Excelente. Profe, también, aló, profe. Sí, sí, tranquilo, lo estoy escuchando. También habían, pues este señor Julio hablaba de unos puntos muy claves que debía tener también un proyecto, que son plazos, costes y resultados. Si se falla pues en alguno de estos, básicamente pues no hay éxito como tal en un proyecto. Y pues ya pues los otros puntos, o sea, y también él hablaba que debe ser un objetivo, pues se debe definir el objetivo y también un alcance del proyecto. También, sí. Profe, él ahí también pues mencionaba que un proyecto pues es algo diferente, no es un proceso tradicional que también genera un efecto dinamizador porque pues al tener un cumplimiento de un objetivo y la fijación de unos plazos, entonces eso hacía pues que uno o el equipo de trabajo se moviera más como hacia lograr la meta. También hablaba que muchas personas prefieren ser eficaces, pero no muy eficientes, y pues que eso es importante porque cuando uno es eficaz, pero pues utiliza muchos recursos para el logro de los objetivos, pues entonces no está siendo eficiente. Entonces que siempre tiene que haber ahí como una balanza o una equidad. Muy bien, María Elena, muchas gracias. Bueno, muchachos, para resumir, habla el experto, nos habla primero de la importancia de los proyectos como tal, lo que hablábamos un poquito ahora, de esa forma, digamos, de establecer unos mecanismos especiales, unos mecanismos un poquito técnicos para definir la viabilidad de los proyectos como tal, de cualquier tipo que sean. Nos dice que los proyectos son unos esfuerzos discontinuos, ¿sí? Es decir, cuando dice discontinuos es que no permanentemente la empresa está trabajando para ello, sino que eventualmente se presenta, digamos, una actividad especial, entonces se enmarca dentro de un proyecto como tal. No es que la empresa, digamos, permanentemente esté dedicada a trabajar proyectos como tal. Nos habla de un tema muy importante que son los objetivos. Y sobre eso tenemos entonces, él habla de 3 objetivos básicamente. El primero es el objetivo de resultados. Se llama la eficacia. ¿Y qué es la eficacia? ¿Quién me puede decir qué es la eficacia? Profe, pues la eficacia tiene que ver con el tema del logro de resultados en el proyecto como tal. Sí, básicamente eso es. O sea, la eficacia es lograr el resultado como tal.
¿Y la eficiencia qué es? La utilización de todos los recursos que se han pues, predispuesto para la realización del proyecto como tal. Como digamos, la óptima utilización de los recursos. Entonces él nos habla Sí, claro. de un objetivo primero, que es un objetivo de eficacia, que es un objetivo de resultado, ¿cierto? Es decir, es llevar a cabo el proyecto como tal, cualquiera que sea, llevarlo a cabo, sacarlo adelante. Pero también habla de tiempos y de costos. Entonces, y eso tiene que ver con la eficiencia. Entonces, digamos que no se vale conseguir el resultado, pero con un tiempo muy largo y con mayores costos de los que se habían presupuestado, los que se habían proyectado, porque no seríamos eficientes, ¿cierto? Dentro de eso, entonces, hay un concepto básico, es decir, ¿cómo lo podría explicar de pronto de una manera más clara? Resulta que a mí me contratan un día para construir una casa, ¿sí? Yo no tengo ni idea de eso, pero bueno, me van a contratar para construir una casa. Entonces yo propongo que la voy a hacer en 6 meses y la voy a hacer con un presupuesto de 100 millones, por decir algo, no estoy inventando eso, ¿cierto? Y resulta que en los 6 meses yo hago la casa, ¿cierto? O sea que estoy siendo eficaz. Pero resulta que me gasté más plata de la que se dijo. Entonces no fui eficiente. ¿Cuál es la idea? La idea es ser eficaz, lograr el resultado y lograr el máximo nivel de eficiencia posible. ¿Y por qué no hablamos de un nivel óptimo de eficiencia? Que siempre habrá un mejor nivel de eficiencia. Es decir, yo, por ejemplo, puedo proponer construir esa casa en 6 meses con esos 100 millones y lograrlo. Hacerlo en esos 6 meses y con esos 100 millones. Pero resulta que alguien puede llegar después y decir, no, venga, no, yo hago esa misma casa en 4 meses y con 80 millones. ¿Por qué? Porque sabe más que yo, porque tiene más tecnología, porque tiene más experiencia, porque tiene mejores proveedores, por cualquier cantidad de circunstancias que se den. Entonces siempre hablamos de un resultado un objetivo de resultado, que es la eficacia, es decir, es llevar a cabo el proyecto y con el mayor nivel de eficiencia posible. Nunca hablamos de un nivel óptimo, por lo que les digo, ¿cierto? Porque siempre habrá una manera de hacerlo mejor. Alguien lo podrá hacer mejor que yo y tendrá un nivel de eficiencia mucho más alto. Sin embargo, eso es claro, muchachos. Sí, profe. Aquí en Colombia, por ejemplo, pues ejemplos para, valga la redundancia, perdón, para eso pues hay muchos. El túnel de la línea, el puente de Chirajara, bueno, muchas otras obras, proyectos, grandes megaproyectos, pues que han tenido problemas en tiempo, en resultado, en costos, en todo, en sobrecostos. Pues, ¿por qué? Pues porque no se ha hecho una buena formulación, o sea, no se han hecho los estudios a fondo para poder determinar qué se necesita para llevar a cabo el proyecto. Tampoco se ha determinado una cosa que nos habla el experto y es el tema del alcance, es hasta dónde vamos a llegar con el proyecto como tal. Eso lo define pues el dueño. La gerencia del alcance es importante porque nos da, digamos, la idea de cuál es la finalidad última del proyecto como tal. Pero también hay un tema que es importante y es que además de unos resultados, de unos objetivos de resultados y unos objetivos de eficiencia, digamos, del manejo de tiempo y de costos, hay otro resultado que nosotros tenemos que tener en cuenta. ¿Cuál será? ¿Quién se imagina? Además de que ese proyecto se construya o se lleve a cabo en el tiempo que se dijo y se logre el objetivo de resultado y se utilicen bien los recursos. Además de eso, ¿qué necesitamos? Planeación, profe. No, al final. Bueno, al final, digamos, no lo dice él, y la temática pues tampoco de pronto lo comenta, pero es importante tenerlo en cuenta en cualquier tipo de proyectos. Es el tema de la calidad. No se vale desarrollar el proyecto, llevarlo a cabo, o sea, ser eficaz y ser eficiente
si el proyecto no tiene buena calidad. Es decir, hay que mirar también que necesitamos un objetivo en calidad. Nos ha pasado mucho en megaproyectos en Colombia, ustedes lo conocen, proyectos que se han llevado a cabo, que se terminan y tal, pero que se caen o se deterioran a los días, porque no llevaron la calidad que se necesitaba. Entonces también, además de esos tres objetivos de resultado, costo, tiempo, también necesitamos un objetivo en calidad, porque eso es importante, es decir, es garantizar que eso sí sirva en el tiempo, que tenga una durabilidad importante, o bueno, no sé, lo que se haya proyectado como tal. Por último, también nos habla de los dueños del proyecto, pues bueno, pues obviamente pues el auspiciador o el financiador del proyecto pues será el dueño, es el que determina el alcance, el que determina el que entrega la plata, el que financia y es el que ordena, digamos, qué se va a hacer. Pues eso no tiene tampoco mayor ciencia, pues no, salvo por ejemplo proyectos que una persona desarrolle un proyecto en teoría, digamos, si se lo trate de vender a unos inversionistas, bueno, eso es diferente, ¿cierto? Y ya esos inversionistas digan, hombre, sí, así como en el programa de Shark Tank, ¿sí lo han visto? No, profe. Sí, profe. Sí. Shark Tank, que llegan unos muchachos y presentan unos emprendimientos a unos señores inversionistas y esos señores les ofrecen unos dineros por el proyecto como tal. Eso es diferente. O sea, porque ese proyecto pues realmente no tiene dueño, simplemente lo estoy haciendo para venderlo, para ofrecérselo a unas personas que lo quieran llevar a cabo, que quieran financiarlo como tal, que me quieran ayudar con eso. Pero son situaciones diferentes. Por lo general, pues son proyectos internos en las empresas que se llevan a cabo para mejorar situaciones que se estén presentando como tal. Muchachos, preguntas hasta aquí. No, profe. No, profe. Bueno, listo. Entonces, por temática, vamos a dejar aquí por hoy. Les queda una tarea solamente, no tenemos actividad para dentro de 8 días directa, solamente lectura de una parte del módulo para que terminemos de desarrollar en la próxima tutoría lo que les comenté, la parte teórica de los proyectos como tal, para que ya podamos entrar en la tercera directamente a la parte práctica. Entonces solamente les quedaría eso, si no hay en este momento preguntas, observaciones, reclamos y tal. No, profe, muchas gracias. Profe, muchas gracias. Entonces dejaríamos aquí por hoy, muchachos, nos vemos dentro de 8 días, cuídense mucho, recuerden que el virus anda por ahí, nos tenemos que cuidar. Dígame, Diego. No, profe, no. Muchas gracias. Listo, a ustedes muchas gracias por la atención, cuídense mucho, muchachos, y Dios los bendiga, listo. Amén, chao, profe. Gracias, profesor. Gracias, profe. Muchas gracias. Gracias, profe. Profe, usted llamó a lista de pronto, es que yo llegué tarde. No, mira, que es que pues yo sí llamé a lista, dame tu nombre. Luz Adriana Parra. ¿Tú habías visto clase conmigo? Sí. Sí, señor. Gestión tecnológica, ¿cierto? Sí, señor. Luz Adriana Parra. A ver, los estoy anotando acá para mañana que el aplicativo ya esté activo, porque es que Odin está caído. Ah, Entonces, les anoté aquí la asistencia listo. y mañana la subo a la plataforma para que no los estén llamando, ¿vale, Luz Adriana? Ah, bueno, señor, listo. Muchas gracias, profe, que esté muy bien. No, a ti, Luz Adriana, que estés muy bien, muchas gracias. Bueno, señora, hasta luego.